Muy bien, después de haber hablado ya en 3 videos consecutivos de todo lo que nos interesaba hablar, ya hablamos de la definición, ya hablamos de la definición de estas superintendencias, ya hablamos de las supersociedades, ¿sí? Ya hablamos de lo que dijo la RAE, tanto de segmentar como clasificar, hablamos del concepto de técnica. Pues señores, empecemos a trabajar estos dos conceptos, pero específicamente el uso de datos. Lo que yo les voy a decir no es nuevo. Lo que yo les voy a decir, eso ya está en la circular, pero a mí me gustaría ir un poquito más allá desde el punto de vista conceptual y que nosotros entendamos eso de dónde viene. ¿Quién, a quién se le ocurrió eso y de dónde lo sacó? Es importante saber que la persona que estaba haciendo la norma, dónde fue y miró, a quién estudió, a quién le preguntó. Y resulta que hay una circular que lo dice todito. O sea, no, usted lo único, no es una circular, es una técnica, me disculpo. En esa ISO, y le voy a decir el nombre al final por cual un poquito de misterio al asunto, en esa ISO dice, señores, vean, ustedes tienen que tener mucho cuidado con la gestión de la información y el desarrollo de modelos. Háganlo como lo tengan que hacer, pero tengan en cuenta lo que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer es muy sencillo, mire, vean. Antes y durante la evaluación, y aquí comienzan, es que estas cosas le hablan a uno, antes y durante la evaluación del riesgo, lo que nos reúne aquí, se debería obtener información pertinente. Entonces, señores, ¿qué es evaluar? ¿Qué es evaluar? ¿Sí? Aquí de pronto no se ve mucho, pero el evaluar es identificar. Vamos a ver si aquí nos permite, vamos a ver si aquí nos permite ampliar un poquito esto. Igual no se ve mucho, pero bueno. Es el proceso de evaluación es la combinación mínima de estos tres procesos que dice la evaluación tiene que ver con la identificación, con el análisis y con la valoración del riesgo. Les recomiendo que si van a estudiar esto y se motivan, esta fotico, así no se vea bien, es de la ISO 31010, modelo 2020. No cojan la modelo 2009 porque se van a enredar, modelo 2020. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una evaluación? Es el proceso de identificación, análisis y valoración. Si ustedes comparan esto con lo que dice cada una de sus normas, no me importa el país donde estén, no me importa la superintendencia que sea, si ustedes revisan lo que dicen las normas es esto, con otras palabras, pero es esto. Y lo acuñan para que no se caiga, esto es un edificio que no se puede caer, por eso le colocan a los lados, le colocan algo que lo sostenga, que tiene que ver con comunicación y consulta y con seguimiento y revisión. Pero además le hacen unos buenos cimientos que se llama tratamiento del riesgo y ese tratamiento del riesgo tiene que tener un proceso que me permita a mí un registro y un informe, porque la comunicación en estos sistemas es muy importante. Muy bien, entonces vámonos que nos salimos un poquito, pero digamos, señalar es que el proceso de evaluación es todo esto que está acá, ¿sí? Y estamos hablando de información, de cómo se gestiona esa información. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Esta información, ¿cuál? La evaluación de riesgos. Eso ya es información. Por eso las normas nos piden contexto. Contexto externo e interno. Cuando usted llega a ser oficial de cumplimiento y a identificar riesgos, usted ya tiene información. ¿Sí? No es la información que necesitamos para segmentar, aunque de esas vamos a hablar ahorita. No es la información que necesitamos para clasificar, aunque ellas vamos a hablar ahorita. Es que usted cuando llega a hacer un trabajo, usted ya tiene que tener la mitad del trabajo hecho. ¿Cuál es esa mitad del trabajo? Haber entendido usted para dónde va, en qué empresa está, en qué sector está, cuál es su superintendencia. ¿Sí? Entonces, esa información constituye una entrada de análisis. Y si usted tiene datos, ese análisis tiene que ser estadístico. Ay, entonces que la superfinanciera de Colombia se inventó la segmentación. No, no se la inventó. Le cambió de nombre. ¿Sí? Aquí lo llamaban análisis estadístico y ya lo llamó segmentación.
Y eso nos ha traído un buen dolor de cabeza por muchos años. Sí, sí. Pero aquí está la raíz. Y cuando usted encuentra la raíz del problema, pues ya tiene parte de la solución. Entonces, ¿yo para qué necesito información? Para hacer análisis estadísticos, ¿sí? A los modelos o a las técnicas. En algunos casos, los responsables de la toma de decisiones pueden utilizar información sin necesidad de realizar análisis posteriores. Señores, lo voy a colocar aquí, este es el objetivo principal de cualquier proceso estadístico, incluyendo la segmentación estadística. ¿Qué? ¿Cuál? Que las personas puedan tomar decisiones con esa información sin necesidad de devolverse ni avanzar, no, con lo que le digan, ¿sí? Por eso la Superintendencia Financiera, y yo digo yo que con razón, en algunas partes ha dicho que cuando no hay un buen proceso de segmentación, usted puede pensar que su SARLAB simplemente fracasó. Eso está siendo replanteado, pero a mí me gusta mucho esa idea de colocar la segmentación como pilar de todo. ¿A dónde voy? ¿A dónde voy que me estoy yendo por las ramas? Nosotros tenemos que gestionar la información para luego desarrollar modelos. ¿Cómo la desarrollo? Como me diga la superintendencia a la cual le estoy cumpliendo. Y la superintendencia financiera es muy clara con eso. La superintendencia de Economía Solidaria es muy clara, pero hablan en distinto. No es lo mismo la una que la otra. Hay que ir a cada una y ver. Que la superintendencia de sociedades, ella no me está pidiendo segmentación, pero me está pidiendo una buena clasificación. Es más, de hecho sí me pide segmentación, pero no estadística, me pide segmentación tipo Microsoft, por decirlo de alguna manera, como para que se nos quede en la cabeza. Entonces, ojo porque esto lo necesitamos hacer. La información necesaria en cada punto depende de los resultados de la recopilación. Viene bien importante eso. La superintendencia financiera ha avanzado mucho en cómo se recopila la información y ya pasó del enfoque basado en riesgos al pensamiento basado en riesgos. Ya la superfinanciera te dice, a mí no me importa cómo te consigas los datos, pero me certificas que los datos son buenos y que los datos tienen buen origen y con eso me cumples lo que yo necesito. La superintendencia de economía solidaria todavía te dice, mire, los datos se piden acá y se piden en este formulario. La vigilancia te dice, este es el formulario de aquí tienen que salir los datos, al menos los mínimos. Cosas buenas, cosas malas, después las analizamos aquí. Buena la libertad de la superfinanciera, pues sí, pero eso tiene ciertas dificultades. Mala la restricción de la supereconomía, sí, pero eso tiene ciertas cosas a favor. Entonces no estamos a favor de unos a otros, sino que estamos a favor de las diferencias significativas de cada uno. Por eso, nosotros que fungimos como asesores no podemos ir de buenas a primeras a implementar un sistema porque tenemos experiencia de otro sector. Tenemos que entender cada sector y hacer un buen trabajo. Se debería decidir cuáles registros de los elementos de salida de la evaluación se van a mantener. O sea, lo que dice esto es, ojo, cuando usted haga su proceso, mucho cuidado con lo que salga, mucho cuidado con lo que salga. Dicho en otras palabras, no a todo le llame alerta, no a todo le llame riesgo, nada. Usted está haciendo un trabajo de depuración y usted tiene que saber cuál es la información, el resultado que le sirve. Recuerden, proceso, entrada, proceso, salida. Y la salida de un proceso puede ser la entrada para otro. Entonces, la salida del proceso de segmentación es la entrada para mi proceso de análisis. Eso lo debo tener en cuenta, ¿sí? Pero eso ya lo decía alguien antes de que estuvieran las circulares de las superintendencias. Ya eso estaba inventado, ¿sí? Junto con la forma en que dichos registros se van a hacer, almacenar, actualizar y suministrar a quienes lo necesiten. Siempre se debería indicar la fuente de la información. Señores, es lo que está haciendo o es lo que está pidiendo la Superintendencia Financiera. Si no le quiere pedir un formulario de vinculación, no importa. Búsquese la información, vaya y cómprela a la esquina, pero tenga en cuenta que usted me tiene que garantizar que esa información es buena, que fue obtenida en debida forma y que además usted me tiene que decir cuál es la fuente.
Entonces aquí hay una diferencia muy significativa en estas intendencias. Esta superintendencia va un pasito más adelante, esta va bien, pero aquí hay una diferencia significativa. Y esta superintendencia va un poco más allá y me dice, usted me debe, pues para no utilizar la palabra, me tiene que hacer una base de datos con la información del cliente. Ay, ¿por qué no me pide una base de datos aquí en la Superfinanciera? Ay, ¿por qué no me pide una base de datos aquí en la Super Solidaria? Pues eso es un tema muy largo. Con mucho gusto lo compartimos en otro video. Pero la Superintendencia de Sociedades dice, yo necesito que la información con la que el oficial de cumplimiento toma decisiones esté en un repositorio de datos. ¿De dónde sacamos eso? Señores, de estas 3 diapositivas que les estoy leyendo, que yo no me las inventé. Yo no me las inventé. Yo las saqué. Yo las saqué de la ISO 31010. Eso lo dice ahí. Siempre lo ha dicho. Ahora, modelo 2020 lo dice más bonito y lo dice más estructurado, lo dice mejor, pero siempre lo ha dicho. ¿Por qué hay que hacer análisis de datos? ¿Sí? ¿Por qué tanto interés en analizar los datos? Pues muy sencillo, porque me permite estas 3 cosas. Hacer una comprensión de las consecuencias pasadas y la posibilidad de aprender de la experiencia. ¿De qué depende? De muchos factores. De que yo sepa preguntar, de que yo sepa estudiar, de que yo sepa mirar, de que yo sepa leer. ¿De qué depende? De que no hayan efectos bruscos o toca aprender de ellos, por ejemplo, pandemia, por ejemplo, sequías, por ejemplo, fenómenos del niño que acaban con cultivos, que acaban, por ejemplo, el fenómeno de la niña que inunda departamentos. Todo eso cambia los datos históricos, pero yo los tengo que entender y tengo que buscar esos datos históricos que no los puedo cambiar, pero los tengo que entender con una realidad actual. Aquí me está hablando de análisis normalito, pero mire esta, tendencias y patrones. Pues yo soy capaz de sacar algunas tendencias y patrones, pero si me ayudo de la estadística, pues va a ser mucho mejor. Incluidas las periodicidades, ¿sí? Periodicidades. Temas, la economía las llama ciclos, cíclicos, procesos cíclicos que siempre se repiten. Hay que entender, época de vacas gordas, donde yo gano, épocas de vacas flacas, donde yo no tengo, pero entonces tuve que haber guardado de la época de las vacas gordas. Esto es cíclico, esto es anticíclico, aquí me van a entrar plata, aquí me van a salir. Todo eso ya, aunque usted lo pueda hacer de manera mental, ya te está pidiendo, venga, apóyese apóyese en daticos, apóyese en analítica, apóyese en daticos. Y cuando llegan acá, dicen, oiga, no, si usted si no tiene un buen paquete, esto no lo va a poder hacer. Correlaciones que pueden dar indicaciones de posibles relaciones causales para una validación posterior. Señores, no es un secreto, la Superintendencia Financiera le ha puesto mucho énfasis a la palabra causa. Las matrices de riesgos y la forma de administrar están cambiando. Y esto es un proceso, ¿sí? Esto es un proceso. Primero cambia una superintendencia y después las otras se van apegando y esto es un proceso. Eso no es malo ni bueno, es un proceso. Entonces, si nosotros queremos análisis de datos para llegar hasta el punto de vista de correlaciones, bienvenido sea la estadística, ¿sí? Limitaciones, incertidumbre de los datos. Ya hablamos de algunas, pero la principal limitación que le veo yo al análisis de los datos es el riesgo aleatorio y el riesgo epistémico. Esos riesgos aleatorios y epistémicos ya los expliqué en un video, entonces para no hacer este más largo, vamos a ese video y revisemos un poquito, ¿sí? Nos dejan claro, no se puede suponer, no es necesario, no está bien que los datos del pasado sigan aplicándose en el futuro, lo que les acabo de decir, pero sí pueden dar una indicación de los responsables a los responsables de la toma de decisiones acerca de lo que es más o menos posible. Conclusión, los procesos estadísticos de segmentación y los procesos de clasificación no son verdades exactas, simplemente son una guía que me permiten a mí determinar comportamientos pasados para entender el presente y prepararme para el futuro. Estos procesos, estos modelos son una réplica, aquí lo dicen,
Aquí lo dicen, vea, yo tratando de acordarme. Esto es una representación aproximada de la realidad. Su propósito es transformar lo que podría ser una situación intrínsecamente compleja en términos más sencillos. Señores, si su segmentación le saca dolores de cabeza, si su segmentación lo obliga a trabajar más de lo que usted está acostumbrado, su segmentación está mal hecha, no le está ayudando a qué, a unir información y analizarla en bloque. Entonces, cuestione su segmentación. Si su segmentación en vez de ayudarle le está quitando el sueño, o a usted le falta conocimiento y perdón la franqueza, o su segmentación no está correcta, o ninguna de las dos, o una de las dos, o las dos juntas, o las dos juntas más la tercera que la vamos a ver en la próxima charla. La próxima charla va a ser muy cortica y vamos a tratar de hablar sobre el tema de las herramientas. Señores, les habló Esteban Tobón, socio consultor de Arriesgos SAS. No olviden suscribirse. Estos temitas no son, digamos, muy agradables, pero te van a dar mucha claridad. Como dice un buen amigo, no son muy sexys, pero te ayudan a entender esa responsabilidad que tenemos como oficiales de cumplimiento. Nos vemos pronto.